pues vamos en este día a comenzar una nueva serie. Nuestra serie le hemos llamado Reset, y ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a hacer una oración, que el Espíritu Santo nos ayude, nos hable, nos sostenga poderosamente. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos de la unción, del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y que tu palabra, Señor, direccione, traiga, Señor, esa edificación y ese fruto necesario. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, porque este es un día muy especial. Te damos a ti el honor, te damos a ti la alabanza, en el poderoso, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar asiento. Pues al fin llegó este día tan esperado por nosotros. Es un día muy especial, el día de traer a nuestro Dios nuestra ofrenda de primicias. Y ya enseñamos la semana pasada sobre primicias. Si tú te perdiste el mensaje, búscalo, se llama Una promesa por venir, ya está en nuestra página. Y quizás haya gente de la iglesia online que diga: pastor, ¿y yo cómo puedo? ¿Pueden orar por mí, por mis primicias? Bueno, tú nos puedes mandar un mensaje y podemos hacer una reunión especial en Zoom y podemos orar por cada familia que así lo desee. Pues vamos a ir a la escritura. Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a Juan, capítulo 4, versículos Juan, capítulo 4. Y dice así, el verso 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hemos llamado a nuestra serie Reset. Y reset es un término inglés que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española en nuestra lengua. Y el concepto puede reemplazarse como reiniciar o empezar nuevamente. Lo cierto es que el término resetear es una forma que suele llamar la acción de reset en este idioma, y consiste entonces en un reinicio. Y como iglesia, creo que es muy importante que nos demos un reset y que volvamos a los inicios, a los fundamentos, a lo que es el propósito y la misión de nuestra iglesia. Y vamos a estar enfatizando por varias semanas acerca de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión y cuál es la esencia de nuestro llamado. Por eso hoy vamos a comenzar con el tema de la adoración. Son 5 palabras que usted va a estar escuchando en repetidas ocasiones hasta que esto entendamos. Es parte, es nuestro ADN como iglesia. Y la iglesia Luz a las Naciones entiende que su propósito y su misión es adorar, proclamar, integrar, preparar y enviar. O lo podemos decir de manera integral: adoramos. A ver, repítalo conmigo: adoramos, proclamamos, integramos
preparamos y enviamos. Número 5. Enviamos. Así que estas 5 palabras son la esencia de nuestra misión. Por eso hoy vamos a ver el término y la enseñanza de adorar, la adoración a Dios. Si tú quieres poner un tema, además del tema general de la serie, es nuestro tema en este día tiene que ver con esta adoración que Dios merece, o la adoración en la Biblia. ¿Qué es la adoración? Y sabe, es importante entender algunos términos. Vamos a hacer un poco de teología, vamos a irnos a la Escritura para que usted tenga fundamentos claros. Sabe, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, hay varios términos o varias palabras hebreas para adoración. Y son 3 las más significativas. Puedes encontrar más, pero 3 son las más significativas. La primera es el término Jahua. Jahua, como si es H-A-W-A, y con un apóstrofe la última, como con un... Sí, es un apóstrofe y es Jahua. En los acentos en hebreo hay 17 tipos de acentos, ¿sabe? Entonces el Jahua aparece 173 veces y significa inclinarse. Entonces, si decimos Jahua es inclinarse, ¿sale? Y es una manera de inclinarse voluntariamente. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Génesis 18:2. En Génesis 18:2 vamos rápidamente con los ahí de multimedia para que podamos mirar los versos, y tú puedes correr también. Dice, y está hablando de Abraham, y dice: y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Y mira lo que hizo Abraham: se postró en tierra. Venían 2 de ellos, iban a destruir Sodoma, pero el tercero era el Señor mismo. Visitó a Abraham, Dios. Y sabe, el término que aparece aquí en el hebreo en Génesis 18:2 es Jahua, que él se postró en tierra. Ese es el verbo inclinarse. Pero también hay un mandato a no inclinarse ante cualquiera. Por ejemplo, este texto tan conocido en Éxodo 25, Dios le dijo a su pueblo, le dijo: no te inclinarás, hablando de los ídolos, de las imágenes, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Así que solamente debemos adorar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 29:2, hay un mandato y dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad en la hermosura de la santidad. Ahí el verbo es Jahua, adorar. Entonces, cuando tú lees esto, dices, y tú le marcas, ¿no? Ahí en tu Biblia, no se te olvida. Y tú le marcas y dices: eso significa que me tengo que postrar. ¿Cómo? Así. Adorar. A veces algunos no quieren ni ensuciarse el pantalón. Dicen: ay no, pastor. Adorar. Tenemos que tener momentos de postrarnos, de inclinarnos en reconocimiento, en adoración a nuestro Dios y a nuestro Rey. Hay un segundo verbo que quiero enseñarle, y es el verbo yaré, con Y, yaré. El verbo yaré aparece 317 veces en la Biblia y puede denotar un terror hacia los hombres o hacia los dioses, pero también es el respeto reverencial y la adoración al Dios de Israel. Por consiguiente, Moisés le dijo
Dios mismo le dijo a Moisés que no tuviera temor de Og, de Basac, el rey de Basac. En Deuteronomio capítulo 3 verso 2, ahí está un ejemplo de que solamente a Dios debemos temer. Deuteronomio 3, 2 dice: y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habita en Hesbón. Entonces mira, y este es por qué le tenían temor, porque ese hombre era un gigante allá. Sabes que su cama de Og medía 4,5 metros, su cama, un tipo enorme. Y sabes, y Dios le dijo: no tengas temor. Sin embargo, en Deuteronomio 6:13, y es un versículo que el propio Señor Jesucristo le citó a Satanás en el desierto, en la tentación, y dijo en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. O sea, no temas a quien puede matar el cuerpo. También dice en el Nuevo Testamento: teme a Dios, dijo el predicador, porque ese es el todo del hombre, en Eclesiastés 12, 13, por ahí. Entonces es el término yaré, ¿sale? Llevamos 2 palabras, ¿eh? La tercera es el verbo abad, con D al final, abad. Y el verbo abad aparece 290 veces en las Escrituras, y significa esencialmente servir. Entonces, adorar, si podemos entonces definir, adorar es postrarnos, es temer a Dios y es servirle a Dios. Y se usa en la vida pública. El concepto de servir a Dios es adorarlo, y tiene el mismo significado, como en Éxodo 3:12. En Éxodo 3:12 dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Así que cuando muchas veces llamamos a nuestras reuniones, vamos al servicio. ¿Por qué? Porque nuestro servicio consiste en adorar. Nuestra vida es adoración. Servimos y adoramos a Dios. Sí, de esa manera, ese es el término abad. En Malaquías 3:18 también nos dice, Malaquías 3:18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Cómo podemos entonces ver que alguien es un adorador? Entre el que sirve a Dios. Y entonces nuestro servicio, nuestro temor y nuestra reverencia, nuestra postración, nuestra inclinación, en el concepto hebreo, vea cómo es: adorar. 3 palabras distintas, 3 verbos que nos van dando más luz acerca de nuestra esencia de adorar. Sí. Ahora, en el Nuevo Testamento, pastor, también hay varias palabras. Y bueno, hay otras palabras. Antes de ir al Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento hay otra. Ese es el verbo adorar. Hay otra palabra para alabar, porque las usamos indistintamente entre adorar y alabar. Dicho sea de paso, si podemos escribir una definición sencilla: adorar a Dios es el reconocimiento de lo que Él es. Adorar a Dios es el reconocimiento de lo que Él es. Alabar a Dios es el reconocimiento de lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios por sus obras. Entonces piense todo lo que Él es: grande, fuerte, poderoso,
omnipotente, omnipresente, amor, glorioso, todo lo que Él es. Por eso le adoramos y le alabamos por lo que Él ha hecho, por sus obras, por su grandeza, por las maravillas que hizo en este vasto e inmenso universo, por la creación. Le alabamos por su salvación. Sí. Entonces, el verbo alabar se encuentra 327 veces, es el verbo barak. Y barak también se traduce como bendecir. Bendecir. Ahorita cantábamos el cántico de la bendición. Bueno, en hebreo es barak, bendecir. Sí, el Salmo 63:4 es un ejemplo de eso. Salmo 63:4, cuando dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, te bendeciré en mi vida. Sí, es el verbo barak, hablando de alabar a Dios. También se traduce como bendecir. El verbo halal se usa 146 veces y también la mayoría en los salmos. Y halal significa alabar, gloriar o exaltar. Y hay muchos. Un clásico de ellos es el Salmo 150. Todo lo que respira, alaba al Señor. Todo lo que respira, con címbalos de música, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes. Y termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Es el verbo halal. El verbo yadá. Yadá se usa 111 veces y significa también alabar o dar gracias, confesar en reconocimiento de su persona y su obra. Como el Salmo 106:1. Y repite continuamente el Salmo 106, esta frase, y el Salmo 136, que es un estribillo que se repite constantemente: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al que hizo el firmamento, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, dice el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Alabad y alabad, alabad es el verbo yadá. Ahora sí, en el Nuevo Testamento hay un verbo, es el verbo proskuneo. Proskuneo, y es usado 60 veces. Y proskuneo significa que usamos para adorar, significa postrarse en adoración, y parece que originalmente significa besar. Besar. O sea que los adoradores del Nuevo Testamento, estos no solamente se postraban, sino también besaban el piso. O sea, literalmente la cara, el rostro pegado al piso. Tú puedes ver a alguien tirado ahí, dices: ay, qué exagerado, no es para tanto. Bueno, la Biblia sí enseña que debemos postrarnos a tal modo de besar. Dice como Juan 9:38 se usa ese verbo, el verbo proskuneo, y es referente a un ciego que fue sanado por el Señor Jesús, un ciego de nacimiento, después que le habían expulsado de la sinagoga porque nació ciego, ¿qué culpa tiene? Y luego Jesús lo mandó a lavarse los ojos al estanque, y hacen todo un rollo ahí los fariseos. Pero cuando Jesús lo encontró, que le habían expulsado, y bueno, habla con él, pero le dijo el Señor, ponme desde el 37, por favor, desde el 37. Le dijo Jesús, cuando él dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y luego dice que en el 38 que él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Se postró al punto de besar. Eso es lo que hizo el ciego, en gratitud, porque Jesús le sanó, le salvó, y Él no le condenó como los otros religiosos. Por cierto, proskuneo
se usa para denotar la reverencia que algunos han tenido a los ídolos o a los demonios. Entonces tú puedes decir, ay, pues yo he visto que gente se postra y besa las imágenes. Bueno, eso es lo que Dios no desea, porque esto está usurpando la adoración que le pertenece al Señor. Hay otro verbo y es el verbo lautreo. Y lautreo se usa 21 veces para denotar un servicio orientado hacia Dios. Por ejemplo, en el sermón de Esteban, Dios dice de la cautiva nación de Israel y dice en Hechos 7:42, por favor. Después dice, saldrán de Egipto y me servirán en este lugar. Hechos 7:7 dice, saldrán de Egipto y me servirán en este lugar. Pero después en el 7:42, la misma nación que sirvió a Dios después servía a los ídolos y se apartó y los entregó y que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso me ofreciste sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y esto que dice ahí, rindiesen culto al ejército del cielo, es el verbo latreo. Por un lado, mira cómo podemos, y Israel lo hizo, adoró a Dios cuando le sacó de Egipto y en Sinaí le sirvió a Dios, le rindió culto a Dios. Más tarde, no pasaron ni 40 días y ya estaban rindiendo culto a un becerro de oro. Y después también introdujeron la idolatría en la propia nación, ya cuando estaban en la tierra prometida. Así que, nosotros debemos definir para quién es nuestra adoración. Dios es el objeto de nuestra alabanza. Dios es el objeto de nuestra adoración. Así que la naturaleza de la adoración tal vez es la mejor que describe Jesús en el pasaje que acabamos de leer. En Juan capítulo 4, los versículos 23 y 24, Jesús dijo: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores. ¿Qué significa? Que existen falsos adoradores. Y también existe una falsa adoración. Entonces, la naturaleza de nuestra adoración depende del corazón del adorador. Alguien que está reconociendo, alguien que está agradecido, alguien que entiende que para eso nació, que para eso fue comprado, que para eso nacimos. Iglesia, nacimos para adorar a Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos compró, Él nos redimió. Vivimos para Él. Se trata de Él. Él es el objeto de nuestra alabanza, dice la Biblia. Él es el objeto de nuestra adoración. En la discusión que la samaritana pretende tener con el Señor, Jesús le está diciendo: mira, mujer, llama a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Él dijo: cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y después ella dice: ay, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y le cambió. Pero los judíos dicen que se debe adorar en otro monte. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús le dijo: mira, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, proskuneo, al Padre en espíritu y en verdad. En griego es pneumatikaitelaya, porque ahí dice también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
¿Sabe? Entonces, Juan deliberadamente está diciendo que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorar de todo nuestro corazón a Dios. Y quiero en este momento que podamos nosotros mirar 7 principios para nuestra adoración. Así que en primer lugar, hermanos, ay pastor, todo esto era la introducción. Sí, hermano. Número 1, la adoración verdadera se centra en Dios. Ya dijimos, existe una adoración falsa que Israel, que las naciones, que los gentiles daban a sus ídolos, otros dioses que no son dioses, que la Biblia llama ídolos, que no tienen vida, que no pueden, han creado la vida ni pueden oír ni hablar. Bien lo dijo Sharon en su video de Pingüi, ¿verdad? Ok, entonces la verdadera adoración se centra en Dios. Ya vimos uno de los primeros mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 23, ¿quieres ponerme Éxodo 23 versículos hasta el 5, por favor? Éxodo 23, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nuestra adoración dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la verdadera adoración se centra en Dios. Él es el objeto de nuestra adoración. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 9 debemos adorarlo en las formas en que Él nos manda. Apocalipsis 22, 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Ahí el apóstol Juan se quiere postrar ante los pies de un ángel que le ha mostrado todas estas visiones en el Apocalipsis. Y Juan, confundido, dice: ¿será el Señor? Y se postra y el ángel le dice: momento, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Hay otro pasaje donde también el mismo Pedro es corregido, el mismo Cornelio es corregido por Pedro cuando llega a casa de este hombre, de este centurión romano, y dice aquí verso 24 y 25. Cuando dice: al otro día, estando en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, convocando a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y mira lo que dice: y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio, es Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sabe? Entonces, la verdadera adoración se centra en Dios. No adoraremos a nadie, ni hombres ni ídolos, solo a Dios. Por lo tanto, al preparar nuestros corazones para la adoración, debemos enfatizar que esto se trata de Él, que esta reunión, que nuestros cánticos. Y ahí es donde, como iglesia, debemos estar ciertos. Si bien la gente, los hermanos, los amigos, nuestros invitados son bienvenidos y deseamos que sean edificados, aquí se trata de Dios, se trata de agradar a Dios,
Se trata de exaltar a Dios, que nuestra adoración se centre en Él y que veamos que Él es exaltado, que se trata de adorarle a Él y hacer sentir bien a Dios. Aquí la persona más importante es Dios. Ni es el pastor, ni son los músicos, ni son nuestros invitados. Aunque venga alguien bien distinguido, se trata de Dios. Dios es el objeto de nuestra adoración y la iglesia debe tener bien centrado, bien claro que se trata de Dios. 2, la adoración se enfoca en Jesús. Se trata de Dios y, en segundo lugar, se enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante, vea cómo nos dice aquí la escritura. Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza, dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire cuántas veces en estos versículos se refiere a Él, a Cristo mismo. La adoración debe centrarse en Cristo. Él es la imagen de Dios, Él es el sustentador, Él es el reconciliación, Él es la cabeza de la iglesia. A Dios le plació revelarse a sí mismo a través de Cristo. Conocemos al Padre por medio del Hijo, y hemos sido reconciliados y adoptados y perdonados y salvados a través de Cristo. Y mediante su muerte, así como todos sus discípulos, adoramos a Jesús. Vean Juan capítulo 20, verso 28. Cómo Jesús debe ser el enfoque de nuestra adoración. Juan capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás le dijo: Señor mío, ¿y qué dice? Y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo: hey Tomás, estás mal, primero no crees y ahora te estás confundiendo. No, porque Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre, Él es Dios, Él es el enfoque de nuestra adoración. ¿Y por qué es el enfoque de la obra del Padre? Para referencia, no vamos a ir ahí, pero en Apocalipsis capítulo 5 hay un cántico de los redimidos, y el cántico de los redimidos está dedicado a el cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la gloria, la honra y la alabanza. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el objeto de nuestra alabanza. Vamos, denle un fuerte aplauso. Se trata de Él y se enfoca en Él, en Cristo Jesús. Y la verdadera adoración es empoderada por el Espíritu Santo. La Biblia aclara, vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Mire que bueno, la carta de Efesios es impresionante. Nos dice aquí el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Y luego el verso 4: pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia aclara que somos nacidos en este mundo como hijos de ira y muertos mediante el pecado, pero a través de la gracia y de la fe, por medio de Cristo, somos vivificados y somos nosotros reconciliados por Dios. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquellos que hemos sido vivificados, aquellos que hemos sido perdonados, resucitados, como lo describe también en Apocalipsis, aquellos que hemos lavado nuestras ropas, las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es la obra redentora de Jesús, esa es la obra del Espíritu en nosotros, que nos ha lavado y nos ha perdonado con su sangre. Esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Lo que Dios busca, escucha bien, son adoradores. La adoración comenzó, ¿sabes dónde? Comenzó en el cielo. Pero la adoración se corrompió en el cielo. ¿Por qué? Porque el querubín grande y protector, porque Luzbel, y que llegó a ser Satanás, él pensó que se trataba de él. Él creyó que la adoración era de él y para él. Y al él pretender usurpar el lugar de Dios y querer tener la adoración para sí, él fue arrojado del cielo. Dios, al crear al hombre, él puso al hombre en un huerto, y sabemos la historia del Edén. Y cuando viene el tentador y le dice: hoy, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, la mujer respondió: no, podemos comer de todo excepto de un árbol. La serpiente le dijo: no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas, porque el día que Él comas, tú vas a ser como Dios y serán abiertos vuestros ojos. Ok, entonces mire, no solamente fue un acto de desobediencia, fue un acto de querer ser Dios. El pecado en el huerto del Edén se trataba de que, entonces si como de esa fruta, ya no voy a ser el empleado de Dios, ya no voy a servirle a Dios aquí en el huerto. Ahora yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a ser Dios. Y de eso trató la desobediencia. Entonces, ¿qué perdió Dios en el Edén? Perdió adoradores. Y como Dios perdió adoradores, ¿sabes qué Dios está buscando? Adoradores redimidos, perdonados, reconciliados, aquellos que se vuelven a Dios por medio de Cristo, aquellos que reconocen la muerte de Cristo Jesús en la cruz, aquellos que han sido aceptados, perdonados y salvos por gracia. Porque en el Edén se perdió la adoración, en el cielo se perdió la adoración, en el Edén se perdió la adoración. No puede el hombre acercarse a Dios, y podemos verlo, ¿me ayudan, chicos? Podemos verlo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Todos los rituales, ¿sabes qué es lo que tenían que hacer? Había el día más sagrado de todos, era el día del Yom Kippur. ¿Y qué significaba el Yom Kippur? Era el día de la expiación, era el día del perdón. Porque nadie podía acercarse a Dios, oye bien, nadie podía acercarse a Dios sin antes haber recibido expiación o perdón. Ni siquiera el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por sus propios pecados y después ofrecía por los pecados del pueblo. Entonces, primero eran sacrificios por el pecado y después venían los holocaustos. ¿Y qué eran los holocaustos? Era adoración. Eran ofrendas de gratitud. Las primicias era eso. Eran ofrendas de gratitud. Entonces, note qué importante, cómo es que el Espíritu Santo nos empodera para que nuestra vida y para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, no basada en nuestros méritos, más bien basada en el reconocimiento de que alguien tomó nuestro lugar en la cruz, que alguien expió nuestras culpas, limpió nuestros pecados,
perdonó nuestra vida impía, nos sacó de una vida que ofendía a Dios con sus actos, y ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo mediante la cruz. ¿Cómo puede una mujer, como en el caso de la samaritana? Para empezar, judíos y samaritanos no se querían entre sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos ni eran de aquí ni de allá. En el Antiguo Testamento, cuando en el año 721 vino la cautividad sobre el reino del norte por medio de Asiria, vinieron los asirios, tomaron cautivos, tomaron Samaria, que era la capital del reino del norte, y se los llevaron cautivos. Y sabe, Samaria fue poblada por extranjeros, por gente de otras naciones que los asirios tomaban y los traían a Samaria. Y los extranjeros que habitaron Samaria no sabían cómo adorar a Dios. Ellos trajeron sus dioses. Y empezó, dice, hay una historia en la Biblia que empezaron a morir porque se levantaron muchos leones y que mataban a la gente, esos leones en Samaria. Entonces la gente, los asirios dijeron: es porque antes en esta tierra había judíos, había israelitas, y como estos no adoran al Dios de esta tierra, hay que traer unos sacerdotes. Y trajeron sacerdotes judíos para que les enseñaran la ley de Dios. Y sí, les enseñaron la ley de Dios, pero estos samaritanos, y de ahí se acuñó el término, adoraban a Dios, pero adoraban también a sus ídolos, y hacían una mezcla de culto. Por eso los judíos del sur de Judea, estos no querían a los samaritanos. Primero, porque no eran de la misma raza, y segundo, porque tenían unas creencias bien raras. Ve a la samaritana, decían no, y hasta decían: en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén, pero nosotros decimos que acá en el monte, era el monte Gerizim. Pero Jesús le dijo: mira, mujer, ni aquí ni allá, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La mujer respondió: Señor, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo: I am, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Wow, qué impresionante revelación. Qué impresionante. Dios desea que nuestra adoración sea así. Así que nuestra verdadera adoración, en cuarto lugar, se basa en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos en la adoración. Todo lo que hagamos. Y adoración es más que cánticos, Adoración es más que leer la Biblia, que aprenderse versículos. Es más que ofrendas. Entendemos que Dios creó todas las cosas y que sostiene su creación con su palabra. La Biblia dice que es la creación misma en Hebreos 1:3, que es sostenida por la palabra de su poder. Y Él vino a este mundo en forma de palabra. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1, y el verbo era con Dios. Él creó todas las cosas. En quinto lugar, adoración viene. La adoración verdadera requiere que adoremos a Dios con toda nuestra persona, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Esta parte de adorar a Dios de verdad, o en espíritu y en verdad, requiere que busquemos a Dios con nuestros corazones, y al llenarnos del Espíritu de Dios nos deleitamos en adorar. Hay personas que les parece aburrida la adoración. Hay personas que dicen: yo ya llego después que pase la alabanza, ya llego después. ¿Sabes? Porque no has aprendido a deleitarte en Dios.
Él debe ser nuestro más grande anhelo. No te canses de adorar, no te canses de servir, no te canses de reconocer que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Y nuestra adoración debe ser una vida apasionada en el Señor. Por eso es que yo no concibo a alguien que dice que viene a adorar a Dios y está. No, nuestra adoración debe ser con todo. Y mira, por eso es que gritamos y brincamos y saltamos y nos postramos y chillamos, porque lo hacemos apasionadamente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, conscientes de que se trata de Él, el creador de todo, el que nos amó y nos redimió con su sangre. Por eso nuestra adoración no debe ser mediocre. Nuestra adoración no debe ser así, tan superficial ni religiosamente. Estamos aplaudiendo y pensando, ay, quién sabe qué voy a comer hoy. Ya ir a acabar, será el último canto, ya se tardó. Sino, sabes, cuando tú estás comprometido con su adoración, con la adoración que debemos rendirle a Él, requiere toda tu persona. Por eso el mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo, de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y con toda tu mente, tus pensamientos, todo centrado en Él. La verdadera adoración debe edificar. En sexto lugar, la adoración verdadera edifica. Aunque la adoración se trata de Dios y no de nosotros, la adoración edifica a los creyentes en mente y corazón, hasta que todos obtengamos la unidad de la fe. En otras palabras, la adoración se trata de Dios, también nos beneficiará y causará que crezcamos en amor. Sabes, cuando tú eres un adorador, como dice Efesios 4, 11 al 13, y está hablando de eso, dice: hasta que todos crezcamos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Efesios 4, 11 al 13. Hasta que todos crezcamos. Porque aunque la adoración se trata de Dios, vamos creciendo. Cuando tú eres un adorador, creces, te enamoras de la palabra, conoces más de Dios, investigas, no te conformas allí con decir: ay, como que no entendí bien la prédica, el pastor dijo varios términos, voy a volver a escuchar, voy a bajar el video o lo voy a ver de nuevo por la tarde. O sea, y tú tomas notas y vas y buscas y dices: ah, mira, aquí está, entonces es esto. Existen tantas herramientas para que podamos nosotros mirar todo aquello que Dios tiene para nosotros. La adoración verdadera va más allá de una reunión dominical. Como creyentes, es cierto, dice Hebreos 10, 24 y 25, no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Siempre yo les he dicho, hay 4 razones por las cuales nos congregamos. Por razón de obediencia, porque Dios manda que no dejemos de congregarnos. Nos congregamos por razón de aprendizaje, porque crecemos en el conocimiento de Dios y su palabra cuando nos congregamos. Nos congregamos por razón de comunión, porque pues es bonito ver a los hermanos y saludarnos y aunque ahorita no nos damos abrazos, y abrazos no balazos, dijo el presidente, debemos nosotros vivir agradecidos siempre con Dios y por la vida de la familia, de la fe. Pero nos congregamos, la razón fundamental, para adorar a Dios. ¿Sabe que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía en griego, que significa asamblea o los llamados a? Entonces hacemos iglesia cuando nos congregamos y traemos nuestra adoración a Dios. Pero necesitamos recordar que bajo Cristo la verdadera adoración es un asunto de todos los días, no solamente del día domingo.
que el día domingo ya me santifico y el día lunes ya me endemonio, ¿verdad que no? Tenemos que vivir adorando a Dios todos los días y ofrecer a Dios, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Así que os ruego, dice Romanos 12, 1 y 2. Ofrezcamos siempre a Dios, dice, por la misericordia de Dios, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, mira, y la adoración es inteligente. Usamos nuestro razonamiento al adorar. Significa entonces que debemos adorar a Dios en la forma que vivimos, que trabajamos, que jugamos, que estudiamos, que hablamos. Todo lo que hacemos en nuestra vida es adoración. ¿Cómo está tu nivel de adoración? ¿Te has limitado a convertirte en un religioso que adoras los domingos? Y eso cuando vienes. Y cuando no vienes dices, lo bueno que no fui. Dicen que estuvo fuerte el mensaje, pero lo bueno que no fui, dicen algunos, ¿no? Pero sabes, se trata de Él. Adoración es nuestra esencia. Adoración es la naturaleza para la cual nosotros fuimos creados y fuimos llamados. Esto es un pilar. La iglesia que adora verdaderamente a Dios en todos los aspectos de su vida está poniendo a Dios primero y está declarando que Él es el Señor de ella misma. Él es Dios de nuestra iglesia. Él es nuestro único Dios. Y la adoración es el pilar, es el cimiento que debe direccionar nuestras vidas, en la cual debe estar fundamentada nuestra fe y nuestra vida misma. Gracias por escuchar este mensaje. Si ha sido de bendición a tu vida, no dudes en escribirnos y compartirlo con otros. Te deseamos una semana llena de bendiciones.